A las afueras de Lyonés, un joven y valiente escudero va acompañado de otro escudero más mayor que él. Atravesando una zona devastada, se encuentran con un genocidio de caballeros sagrados. El caballero más mayor le cuenta al más joven que fueron asesinados por 7 personas, 10 años después, en un restaurante llamado Boar Hat, y los clientes disfrutan de las bebidas, pero se quejan de las pésimas comidas, algo que el dueño de la caverna reconoce con resignación. Justo ahí llega un hombre alarmado diciendo que ha visto al caballero oxidado, pero la gente no lo cree, excusándose con que eso es un mito, y dicen que los pecados capitales lo mataron hace tiempo. Justo ahí, Auk, un cerdo que habla, dice que huele óxido, y justo llega un caballero con una armadura de caballero oxidada, y esta cae tiesa en el suelo. Después, el dueño de la taberna examina si es un hombre o una mujer, confirma que es una mujer. Este tío es un mierda. Al hablar un poco con ella, el dueño de la taberna le sirve un plato, y la chica confirma que está asqueroso, pero al mismo tiempo dice que está muy bueno. Al mismo tiempo confirma que está buscando los pecados capitales. Afuera, llegan varios caballeros sagrados para detener a la muchacha. El dolor la taberna no quiere que eso pase, así que viste al cerdo de caballero para confundirlos. Y la chica logra escapar, pero uno de los caballeros la ve y la persigue por el bosque. Ahí, llegan el dueño de la taberna y Jod a salvarla. Cuidado con esa mano. Estando más de tranquis, Paco, el dueño de la taberna, le pregunta a la chica por qué está buscando los pecados capitales. Y esta dice que es porque los caballeros sagrados están causando mal en Lyonés, y desea detenerlos con ayuda. Pero el cerdo la contradice diciendo que los caballeros sagrados son héroes que salvan la ciudad. Y esta se lo contrarresta diciéndole que en verdad, el rey Halbrand no está enfermo, como se ha hecho creer. Y anuncia que los caballeros sagrados han dado un golpe de estado intentando originar una guerra. Y aunque las mamadas capitales, perseguidos como criminales, son su única esperanza. Ay, Tuigo, rompe un terreno de un acantilado y hace caer al dueño y a la chica. Ay, Tuigo solicita un correo de bajas, pero el dueño y la jovencita terminan ilesos, aterrizando en lo alto de aquel acantilado. Tuigo reconoce el pendiente de la chica como símbolo de la realeza, y alega que se trata de Elizabeth, la tercera hija del rey, que se había escapado del castillo. Esta huye despavorida por el bosque, pero Tuigo la ataca, y el dueño de la taberna la protege con su cuerpo sensualón. Aquí, Elizabeth se presenta voluntaria para entregarse a Tuigo, pero este la vuelve a atacar, y el dueño de la taberna vuelve a protegerla. Aquí nos revela que se trata de Meliodas, el líder de los 7 pecados capitales y el pecado de la ira, y este se corrobora gracias a su tatuaje que tiene en el hombro, y con un contraataque total con su espada rota y un ostión. Tuigo, pa tu casa macho, y se presenta como Meliodas, el líder de los pecados capitales y el pecado de la ira del dragón. Tras guardar su espada, el guarrano mierda le comenta a Elizabeth que usa su taberna para recopilar información de los caballeros sagrados tras el boca a boca de la gente, y le pregunta si lo quiere acompañar, y cuando Tuigo pide refuerzos, justo llega a la madre de Jod a llevarse a Elizabeth y a Meliodas. Mientras tanto, un caballero sagrado se pregunta si el informe que Tuigo era verídico. Justo en esta escena, se ve el momento justo en el que los caballeros sagrados ocasionaron el golpe de estado, y vemos a Elizabeth escapar. Ya en el presente, en la taberna de Meliodas, este nombra a Elizabeth como camarera oficial del Boarak, para facilitar la recolección de información y de paradero de los otros pecados. Mucha información, ¿no es así? ¿No, Jiraya? Y Elizabeth le pregunta a Meliodas qué hicieron para ser tan odiados por el pueblo, pero este le calla la boca, y este se queda con la pregunta en los morros. Jejeje. Puto Meliodas, tío. Ahí deja el Boardar cerca de la aldea de Bernia, asegurando que ahí se sirve la mejor cerveza. Meliodas es un mierdas, tío. Puto enano de polla. Pero descubren que hay una espada clavada por un caballero sagrado que cortó el suministro de agua y solo puede ser levantada por otro caballero sagrado. Ay, un niño rata pájaro muerto de hambre llamado Mit, asegura que sus amigos, los pecados capitales, podrían levantarla. ¿La espada vale? Por supuesto que me refiero a la espada. Sí, pero, ¿qué espada? Jijiji, rico. Pero aquí la gente se cansó de sus mentiras que creó en el pasado. Y este sigue y sigue diciendo que los pecados capitales podrían salvar la aldea. Aquí todos huyen cuando les echan piedras. ¿Y Meliodas qué ha hecho? Bueno, eso da igual porque se lo merece por ser un guarrano. En la taberna, Meliodas le pregunta qué parentesco tiene con los pecados capitales. Y este le comenta que mintió. Pero lo dijo porque, no para llamar la atención, sino que suponiendo que los caballeros sagrados van detrás de ellos. El niño suponía que ellos eran buenos. Sí,
¿No ves a tu héroe? Así luce, así actúa, y así es su personalidad. Y ahí llega Elizabeth diciendo que también hacía las mismas bromas para captar la atención de su padre. Y este reconoce que metió un insecto en la bebida de Gilthander. Justo ahí, oyen alboroto de unos aldeanos caballeros que abusaban del poder de la espada. Mick trata de sacar la espada, y todos, conmovidos, empiezan a ayudarlo, pero ninguno es capaz de sacar la espada. Ahí, llega Meliodas, y sin el mínimo esfuerzo saca la espada del suelo y devolviendo el agua al pueblo. Y todos se disculpan con Mick. Y van a la taberna. Todo el pueblo. Justo. Elizabeth oye a hablar del bosque de los sueños blancos. Un lugar tan peligroso que ni los Mierdi caballeros sagrados se atreven a entrar. Los caballeros conversan con Gilthunder de lo sucedido en la aldea. Y este lanza una lanza en forma de trueno. En la taberna, Meliodas se percata de esto y sale al exterior. Justo en el aire. Atrapa el arma en pleno movimiento, devolviéndolo hacia el fuerte rozando la cabeza de Gilthunder. Sabiendo que este irá a por ellos, Meliodas decide abandonar a Elizabeth y a Hot para que vaya a por él. Y este también dice que ella se podría refugiar en el bosque de los sueños blancos. Y esta acepta, mencionando que ahí también se podría encontrar otro de los pecados capitales. En el bosque, unos diablos clonan la apariencia de Elizabeth multiplicada por 1000. Y Meliodas les hace hacer gestos guarros. Pero como este anteriormente le había quitado las bragas a Elizabeth, les pide a todas que salten y la original se queda en el suelo para que no se le vea nada. Y este se carga a los clones. Al final, ser guarro si sirve para algo. Ahí se lo encuentran con Diane, el pecado de la envidia de la serpiente, que confunda Me Ayudas con un caballero sagrado, pero luego lo identifica como su capitán, de quien ella está enamorada, pero se pone celosa al verlo con Elizabeth. Y si fuera poco, este enfurece más al escuchar el motivo de su búsqueda, ya que no había ido ahí por ella, sino para saber lo ocurrido hace 10 años porque este imbécil ya no se acuerda, y le cuenta que fueron invocados en un festival por el rey sagrado Saratras. Pero al llegar encontraron su cadáver y todo el mundo le echó la culpa a los pecados capitales. Aquí aparece el pesado con el pelo de Peppa Pig, y ataca a Meliodas y Hawk. Meliodas le hace unas preguntas. Este dice que quiere vengar a su padre y superarlo. Y Meliodas le pregunta dónde está la ubicación del resto de pecados. Así descubriendo que Van, no este Van, sino que Van, el pecado de la avaricia del zorro, o como me gusta llamarlo a mí, el puto mejor personaje de la serie, y King o Arlequín, el pecado de la pereza del oso, se encuentran en distintas partes del reino. Así que Meliodas le termina dando una paliza al Peppa Pig. Pero en un momento, Meliodas se siente acorralado y es salvado por Diane, que lo lanza muy lejos y cae en forma de trueno encima de una capilla e ignora unos cadáveres de sacerdotes y fieles fallecidos con desprecio. Después, Diane decide unirse al equipo de Meliodas, y mientras debatían a dónde ir, deciden ir a la mazmorra Baste, desde que allí se encuentran los colmillos extraños. ¿Qué es eso? A ver qué pone el guión. Ni puta idea. Pero Elizabeth se siente preocupada por la herida que le causó el Guild Motherfucker. Y aunque este se muestra como que está bien y que está todo en perfecto estado y que la herida no le ha causado el mayor daño, lo hizo para que ésta no se preocupase y cuando llega a su habitación, cae tieso como un puto fiambre. Aquí por fin se nos revela que son los colmillos extraños. Y es que esos colmillos mantienen preso a Van, que a pesar de tener barras de metal incrustadas en el cuerpo, estas no le quitaron los cojones para seguir tarareando. Luego examinaremos a Van, y no de la manera que lo hace Meliodas. Oh, mierda, me acabo de imaginar una cosa súper turbia. Uno de los caballeros sagrados intenta robar la espada de Meliodas, pero este desprende el aura de Goku modo malvado y lo espanta. Aquí Meliodas resulta estar en perfecto estado. ¡Qué cabrón! Niños hizo pensar que estaba mal, y parten al mazmorra de Baste, aunque nuestra gigante favorita, To confundía por el sonido de una campana. Ataca a Meliodas creyendo que es un caballero sagrado por culpa de un hechizo. Y tiempo después, el tonto de Meliodas también cae bajo su hechizo, y combate contra Diane. Aquí Elizabeth se encuentra a un pobre pastor niño perdido, y Van deambula su encuentro con Jericho, hasta que Yut, un caballero sagrado, lo ataca por la espalda. Perdón, quería decir por la espalda, y Elizabeth, al ayudar a un pobre pastor, resulta ser Ruin disfrazado, y ésta logra quitarle la campana, haciendo que Diane y Meliodas salgan del hechizo. Meliodas vence a Ruin, y Diane vence a Frecia. Continuando con su camino, vendrán en la mazmorra, donde a pesar de su herida, Van logra vencer a Juden. Cuando se le encuentran, Meliodas y Van caen bajo el hechizo de Golgius.
Pero su reencuentro hace que destruyan toda la mazmorra. Algo que le puede destacar a Meliodas es su relación con Van. Aquí, los pecados capitales disfrutan de una cena nocturna, pero ven unas estrellas moviéndose de una manera un poco rara, temiéndose algo malo. Mientras tanto, en Lyonés, se nos revela que King sigue con vida, y se nos revela que ahora trabaja con Gil Thunder. A ver, hijo mío, ¿que no se suponía que te querías vengar de los pecados capitales por matar a tu padre? Es que no le veo el sentido. Pero bueno, es una serie al fin y al cabo. Al despertar, bueno, todos se despiertan. ¿Cómo se despiertan? Deciden ir a la capital de los muertos, donde se rumorea que estuvo King. Van recuerda cómo intentó encontrar la fuente de la juventud, en lo alto del árbol de esa capital, pero una joven, Elaine, se lo impidió. Y aunque parezca una niña, tiene más edad. Igual para mí sigue siendo una niña. Así que no voy a cantar su historia trágica y turbia al mismo tiempo. Básicamente, la chica se murió al intentar salvar a Van de quien se había enamorado. Sí, de este tío. Y le da la fuente de la juventud. Así, obteniendo su inmortalidad tan característica. Van se encuentra con unos niños que trataban de defenderse de Van porque creían que era malvado. Pero aparece King y lo atraviesa con una lanza. ¡Qué chucha! Bueno, al llegar los demás, pronto se dan cuenta de que se trata de King, y este huye al ver a Diane. El niño les explica que un recuerdo invaluable con el difunto abrirá el camino para poder entrar al reino de los muertos, y gracias al recuerdo de Van logran el ingreso. Mano, qué turbio carajo. Los imbéciles deciden separarse, y adentro, Van ve a su mimita, y este no puedes evitar que se escape otra vez, así que la persigue. Hermano, no me digas que eso no es abuso. Total. Gila, un caballero sagrado, aparece tras los niños y se nos revela que esos niños eran fantasmas en realidad. Loco, el seguro plot twist del año. LOL, dentro de la capital de los muertos, King petrifica a Van por su hermana. Claro, por eso los dos parecen como niños. Aunque la relación que tiene con Diane por alguna razón no se me hace tan rara, quizá es por su comportamiento, pero con un vecino de amor todo arreglado. Mientras recuerden el pasado que tuvieron, no me lo recuerdes más. Serie de mierda. Mientras Meliodas y Diane buscan a King y a Van, Gila los ataca. Diane y Meliodas luchan contra ella, y a los otros dos que estaban empanadísimos, le alertan los sonidos. Con la ayuda de Elizabeth, convence a King de unirse a ellos, y así venciendo a Gila, Elizabeth elogia la fuerza de King, pero como es como Chopper, y no le gusta que lo alaben, dice que los demás también hubieran podido, si estos tuvieran los tesoros sagrados, iniciando la búsqueda de dichos artefactos. En otro lugar, Hendrickson, o Ricardo Escobar, mi papi, le ofrece a Jericho y a Tuigo la sangre del demonio. Jericho sobrevive pero Tuigo, no. Meliodas y compañía llegan a Baisel, donde se celebra un torneo, en el que el ganador, se gana el tesoro de Diane. Diane y Elizabeth quedan fuera porque se prohíben los gigantes y porque a Elizabeth le da mucha pereza. Estas dos, en el bosque, se encuentran a un hongo que las encoge, y Diane, con el tamaño de Elizabeth, entra en el torneo con el nombre de Matrona. En los finalistas entran Matrona, Grayamor, Van, Meliodas, King, Auser, Daisu, Kurein, Barsati Mediolazú. Matrona vence a Grayamor, Auser vence a Taiso, y esta chica llamada Verónica y Auser buscan a Elizabeth. King pierde ante Queen Lol, en el duelo entre Van y Meliodas. Este último vence muy sorprendente. Diane vence a Auser en semifinales, y Meliodas se encuentra con Queen, que lo acusa de destruir Danafor, el reino natal de Elizabeth y Alice, la mujer que amaba. Pero Meliodas aclara que intentó protegerlos. No es que me caiga bien Meliodas, pero, viendo todo lo que hace, y cómo protege a los suyos, no me extrañaría que Meliodas esté diciendo la verdad. Mientras sucede una pelea amistosa entre Meliodas y Diane, Gil, Jericho y Marmas se dirigen a Daisel para poner a prueba sus nuevas habilidades. Diane ataca a Meliodas con fuerza, diciendo que no conoce a las mujeres que le hicieron enfadar. El combate se interrumpe y Meliodas menciona que Baisel le pertenece, y exige que se retiren de inmediato, y lo hace a la fuerza debido a la llegada de Jericho, Marmas y Gil. Jericho atraviesa a Van. ¿Cuántas veces van a atravesar a este señor? Y este se queda sorprendido dándose cuenta de que no se puede regenerar. Gila derrota a Meliodas con su técnica de reacción en cadena. Eso le pasa por ser un marrano. Después, King es atacado por Gila pero se da cuenta y vence a ambas caballeras. Uf, qué puto incordio de verdad. Le ordena al cerdo que los proteja, mientras él interroga a las caballeras. Diane enfurece al darse cuenta que su tesoro, Gideon, ha desaparecido. Mientras ayuda a un pobre anciano, se encuentra con Auser por antiguos crímenes.
pero esta acata a traición por Marmas. Y mientras tanto Elizabeth recupera su tamaño. Justo llegan Verónica y Griamor. Verónica, su hermana, le presta una chaqueta a Elizabeth para cubrirse. ¡Qué buen fanservice! Jejeje. Y la regaña por haberse marchado con los 7 pecados capitales. Al intentar llevársela, Meliodas se hace el héroe. Pero Verónica usa la diosa ámbar y al intentar escapar Griamor encierra a Elizabeth en una burbuja. Lo que lleva a Van a amenazar con matar a Verónica si no la suelta. Mientras tanto, cuando Kings termina de hablar con las caballeras, se nos revela que Lovell es en realidad el Brand, y lucha contra King. Jericho salva a Verónica, y le comenta que tendrán que matar a Elizabeth si no acepta. Esta se niega, y Verónica termina salvando a Elizabeth de una gran explosión. Meliodas se transforma en esta cosa al romperse la diosa ámbar, y logra despistar a Jericho y Águila. Van la pregunta si realmente es él pero es atravesado. Empiezo a pensar que al creador le gustaba ver a Van ser atravesado. Elizabeth empieza a dudar de la verdadera identidad de Meliodas y mientras huele a hockey a ella. Se marcha. Según el combate contra el Brand y juega un poco con Meliodas, tomando el voto de sus habilidades. Hauzel está enfadado por la caída de Dayan y justo ven a un cerdo gigante tirando ropas por un barranco. El Brand tiene la batalla ganada pero llega Hendrickson y le aporta energía. Diane salva a Meliodas. Al ver lo herido que estaba, esta lo ataca. Pero al intentar escapar también destruye su medio de transporte, dejando incierto el destino de Elbrand. Meliodas está bastante herido, y dice que va a ir a vencer a los caballeros sagrados. Pero se da cuenta de que su espada ha desaparecido. No entiendo por qué le importa tanto si es una espada mierda. Pero bueno, para gustos culos. Elbrand salva a las otras 2 caballeras y se felicitó por conseguir la espada de Meliodas, porque así puede resucitar al clan demonio. Auser da noticias de la muerte de Verónica y Griamore. Mientras tanto los pecados capitales. Van entrena con King. Van menciona que quiere el cuerno de las diosas para revivir a Elaine. No, por favor. Meliodas se compromete a detener la guerra. Un caballero camina junto a Alan. Los caballeros sagrados avisan del avistamiento de un gigante. Jericho de la fuerte pero Hidla le propone que descanse. Es el encuentro con su hermano. Y le comenta que ha sido asaltado y tras enterarse de la muerte a sus agresores. Los pecados capitales montan una tienda y Meliodas envía a Elizabeth a recoger unas hierbas. Pero se esconde para no ser descubierta por los caballeros sagrados y ahí se encuentran con Alan. Mientras compiten, Van, King y Meliodas. Estos escuchan el rugido de una criatura, al igual que Elizabeth y Hawk. Cuando llegan ve la armadura de Gauder contra los caballeros sagrados y deciden defenderlo. Pero cuando se dan cuenta que es un demonio, todos quieren atacar al demonio menos Meliodas porque cree que se conservando su humanidad. Aquí, Queen le entrega a Elizabeth la daga de Meliodas, y se la da, teniendo que matar al monstruo. Y Gauder se queda un momento a solas pues con el gigante, y decide unirse a ellos. Se ponen a beber, pero por el hijo de su madre se tensa el ambiente, diciendo que fue Merlin quien los traicionó. Pero pronto el equipo se enfada porque Gauder decide indagar en los sentimientos y recuerdos de los demás sin permiso. Aquí Elizabeth le pregunta a Meliodas quién era Liz. Y él dice que aunque ellas sean diferentes, ambas comparten una gran fortaleza, las tetas. Mientras tanto, Dreubus conversa con Hauser, preguntando qué cambios ha habido en su ausencia. Y le dice que más caballeros sagrados se han unido a la nueva generación. Decide confrontar a Hendrickson. Jericho y Gila entrenan juntas. Jericho revela que había 2 tipos de poderes que emanaban del gigante. Muestra un collar que era de su padre, Dale, Elbrand y Hendrickson. Aunque logran abrir parte del portal de los demonios, aún les falta algo para completar el portal y la grieta. Y en la toma siguiente medio descuenta que su espada sirve para liderar el clan. Por la parte de Elizabeth ella se pregunta por qué Dreubus y Hendrickson desearían liberar a los demonios. Hendrickson no niega sus objetivos y comenta que lo hace para originar una nueva guerra santa. Y chantajea a Dreubus, diciéndole que él fue quien asesinó a su hermano para que se convirtiera en caballero sagrado. En medio de estos planes, un mago misterioso ataca en el Boardad y secuestra a Elizabeth. ¿Qué mierda acaba de pasar? Porque al parecer Elizabeth es clave para liberar al clan demonio, la pieza que les faltaba. Meliodas parte junto a Van y Gauder, bajo la guía de Dayan. Mientras tanto, en las puertas de Lyonés, el rey, Arturo de Camelot, viene en busca del rey. Pero Hendrickson lo engaña, alegando que está enfermo. Pero insiste diciendo que su amigo puede curarlo. Elizabeth y Hawk son encerrados en una mazmorra. Hawk los libera por error ya que quería ir al baño. Mientras tanto, Gauter posee a unos caballeros sagrados para que puedan apoyar a los pecados capitales en su entrada a Lyonés.
Y mientras Diane lidera un intenso combate contra Dreybus. A ver Diane, ¿dónde coño te has metido? Y la ciudad confundida por las apariencias empieza a atacarla. Ciudad subnormal, creyendo que es una enemiga. Pero ella sigue luchando por una promesa que le hizo Elizabeth. Viva el poder de la amistad. Gila se entera que los destrozos de la ciudad no fueron causados por Diane sino por el Brand, haciéndola dudar sobre la versión que se ha liberado al público sobre los pecados. En un momento, el Brand protege al hermano de Gila. Este acto los convencen de que los pecados capitales no son realmente malos. Gauter lucha contra Dreyfus pero Cauder es atravesado de una manera patética. Por lo menos esta vez no han atravesado a Van. Nekunter se retira con Dreybus y ordenó ejecutar a todos los que lo han traicionado. Mientras Elizabeth se encuentra con su tercera hermana, Margaret. Esta revela que se quiso dejar encarcelar por amor a Ned Flanders. Y la maga que custodiaba a Elizabeth la teletransporta dando paso a una vía de escape para Margaret. Y deja inconsciente a Elizabeth. Kim llega a donde Diane, y a enterarse de que fue atacada por el Brand, se enfada un cagarro, y va a partirse de hostias. Pero se nos revela que es un hada, antiguo amigo de Kim, con un pasado marcado por la traición humana. Kim recuerda su pasado con Diane y cómo se cuidaban en uno al otro y por qué se enamoró de ella. También recuerda cómo Hellbrand masacró aldeas y por sus crímenes y Kim por su amigo decidió asumir la responsabilidad y estuvo encarcelado por 10 años. Ese es un verdadero amigo. En el presente, Kim mata a su viejo amigo por lo que le hizo a Diane. Y aquí nos revela que el casco era un regalo para él. Entre lágrimas se disculpa con Diane. Y dice que el nombre Arlequín le resulta familiar. Pero este le contesta como que a lo mejor lo ha soñado. Arturo vs Hendrickson. Gracias por intentarlo Arturo. Le lanza una llama que solo Merlín sería capaz de extinguir. Elizabeth despierta en los pies de su padre. Pero este encuentro es interrumpido por la maga y Giltunder recuerda su entrenamiento con Meliodas. Y en el presente se enfrenta a Meliodas pero Hendrickson también se une al combate tras vencer a Arturo. La maga también se une al combate. Y mientras Margaret observa el combate le pide a Giltunder que se detenga. Al darse cuenta de esto, Peleodes lanza a un bicho feo. No sé y este de todas formas se queda vulnerable. Mientras Giltunder recuerda las palabras que Meliodas le pidió repetir. Este rompe su maldición y se une a Meliodas, dejando herido a Hendrickson. Arturo logra agarrar a Margaret en brazos y Giltunder parece derrotar a Hendrickson pero la amenaza sigue. Mientras todos arriesgan su vida, este se rasca las bolas, y encuentra el cuerno de Cernudos, para pedirle la resurrección de Elaine. Y estas aceptan pero como condición quieren que mate a Meliodas, haciéndolo creer que es lo necesario para resucitarla. Mientras, Merlín rompe el hechizo que la maga usó por encerrar a Elizabeth, permitiendo llegar hasta ella. Parece el pesado de Dreybus y revela que él junto a Hendrickson eliminaron a Saratras. Margaret confirma que la maga los espiaba para manipularlos. Hendrickson reaparece en una forma monstruosa más mamalona. Deja herido de gravedad a Hauser y combate contra King. Ned Flanders y Meliodas tratan de intervenir pero la maga, que por cierto es la aprendiz de Merlín, captura a Elizabeth y a Margaret. Hendrickson deja herido a Meliodas y Giltunder. Elizabeth se entrega para que no haya más heridos. Meliodas va tras ellos. Pero Van se lo impide intentando matarlo por lo que le dijeron las diosas. Pero este pone como excusas que aún tienen un deber que cumplir. Y Van acepta. Mientras, Kim continúa un combate contra el Brand. Y esta vez sí que lo mata. Hendrickson derrota a Dreybus en combate. Y Will Sander salva a Gustav que no ha hecho nada en todo el combate. Mientras Diane contiene a Jericho, Van extrae a un demonio que tenía dentro, salvándola. Se le encuentran todos los pecados capitales. Mientras Meliodas va con los cojones puestos para poder enfrentarse otra vez a Hendrickson. Este es vencido. Y Elizabeth es herida. Hendrickson usa su técnica de Attend pero Hawk se sacrifica para detenerla. Aquel Elizabeth despierta un poder de diosa que antes no se nos había mencionado. No es una conveniencia. Claro que no. Jajas. Estoy hasta los huevos. Y los pecados confrontan a Hendrickson pero este usó el poder de un cadáver milagroso para convertirse en una bestia despiadada de cuernos y alas. Elizabeth vuelve a usar su poder. Y Hawk se vuelve a sacrificar. Elizabeth sana a todos con su poder. Por fin la puñetera batalla final comienza. Hendrickson lanza nebulosa oscura pero Elizabeth se lo contrarresta. Herido, Hendrickson decide atacar a Lizandel pero Meliodas irrumpió su ataque. Los pecados capitales unen fuerzas gracias a un plan de Gauder. Meliodas usa su ataque más chingón. Y Meliodas vence a Hendrickson. Que el rey llega y decide que los pecados capitales y los caballeros sagrados protegerán al reino. Mientras Elizabeth llora por el cerdo. Este renace en forma enana.
Porque recordemos, es Nanatsu. No se puede morir nadie. Y nunca mejor dicho porque Verónica aparece viva misteriosamente. Merlín le comenta a Meliodas que el ataúd del cadáver es superpoderoso ha sido robado y que una criatura superpoderosa ha volado hacia el lado contrario de Leonés. Mientras tanto, Diane le revela a Kim que ha encogido por voluntad propia y este considera invitarla a que el festival. Que viva el amor. Jericho le da de las gracias a Van por rescatarla. Gracias a Gauter Gila conserva sus habilidades. Giltunder se disculpa con Meliodas por todos los estragos que causó. Elizabeth y su familia cenan. Por el día. Jaja que psicópata. Y se entera que los pecados capitales van a partir pero justo llega Meliodas por la ventana y se van de viaje. Menos Van que se separa para buscar otra forma de revivir a Elaine. Y promete que volverá. Esto ya es obsesión. Y se van en busca del último pecado capital. El orgullo del león. Y todo finaliza con una escena de Liz en sus últimos momentos y sus últimas palabras. Así cesa el caos de la primera temporada. Fin. Si bien, me parece que tiene bastantes errores para ser solo la primera temporada. He de decir que para ser mi primer anime estuvo bien. Puntos positivos. La estética. La estética medieval juega muy buen papel durante toda la serie. Te da un hombre de misterio y magia que muy pocas otras series han logrado. También, su historia me parece bastante interesante. Y cómo se enlaza todo en la batalla final me parece sorprendente. La animación. Si bien Nanatsu es conocida por su horrenda de animación, la primera temporada goza de una animación impecable y con una paleta de colores sorprendente. El ritmo lento pero que juega muy buen papel en la serie que me encanta. Y un gran opening. Pero obviamente la serie ya tenía puntos malos desde el principio. Como las conveniencias argumentales. Como el poder de diosa del final de Elizabeth. Muchos de los poderes de Meliodas. Y un largo etcétera. Pero por ejemplo hay cosas que no son conveniencias pero sí me parece muy mal estructurado. Para empezar, aquí no se me muere nadie. Es como One Piece pero por lo menos en One Piece no se mueren pero por lo menos no te hacen creer que se han muerto. Si eso con Merry. Y otro punto negativo es su romance. Aquí me pueden funar algunos. Perdón Bananapro pero el romance de Nanatsu. Es un despropósito. Para empezar porque Meliodas parece un abusador pero al mismo tiempo no lo es. Y Elizabeth parece que fue programada para que se enamorara desde el primer momento. O esa la sensación que me da a mí. Y el último punto negativo que le saco es como la mayoría de pecados capitales derivan de la historia del protagonista. Es decir que a veces nos muestran parte de su historia como en el caso de Kim y Diane pero no se desarrollan mucho más. Un ejemplo son Gauder y Merlin. Uno que sí me sorprende mucho y me parece uno de los mejores personajes. Es Van. Porque... Bueno, además de ser extremadamente fachero, es un Chad y tiene una historia atrapante que no está enlazada con el protagonista. Es un personaje independiente y eso es lo que me gusta de él. Eso sí, no entiendo su obsesión con revivir a una menor. Muy turi. Pero ahora voy a hablar de un tema. En el vídeo de Yu Yu Hakusho si os fijáis en la parte del tributo de Marta Padovan, hay un corte en el que parece que iba a mencionar el doblaje. Esto es porque tenía pensado hablar de doblaje castellano, catalán y español latino. Pero la voz de Locuendo tiene un límite de palabras así que tuve que cortar la parte final. Así que esta vez se habla de su doblar pero solo del castellano. El doblaje que a mí me parece muy bueno. Pero es que ya no tengo tiempo. Una cosa que quiero aclarar es que, a diferencia de otros animes actuales, su doblaje está hecho en Madrid en vez de en Barcelona. Meliodas es Roberto Rodríguez, que muchos lo recordamos por ser Michelangelo en la última versión de las Tortugas Ninja de 2018. Aunque está Nia Uguía. Una voz que de primeras puede que no os suene. Pero si habéis jugado la última entrega numerada de Crash Bandicoot, sabréis que es la voz de Coco en esta entrega. Elizabeth. Seguro que muchos lo sabéis. La voz de Happy de Eden Zero y de Fairy Tail. Porque el creador creó exactamente el mismo personaje. Y también la voz de Isabella en Phineas y Ferb. Esta voz es posiblemente la más conocida. Juan Antonio Soler, que es la recortada primera voz de Kieten Sendokai. Y como dato extra también participó más o menos en un anime. Pero fue una adaptación de versión real de 2022. En Fullmetal Alchemist, La venganza de la cicatriz. Scar es interpretado por Juan Antonio Soler. King. No es una voz muy conocida pero yo la recuerdo por ser la voz de Roddy en Iron Man Armored Adventure. Se llama Christian Pinilla. La voz de Dayan es una voz también muy poco conocida. Maite Mira. La voz del camaleón de los pijamas. Gouter acertasteis. También es una voz poco conocida. Sergio Sánchez Piñones. La voz de Matías de El asombroso mundo de Gumball. La voz de Merlín es Dana Ikerol. Es una voz también poco conocida. Es la voz de Rosita en la saga Canta o Sin dependiendo del país. Y Hendrickson. Como ya dije antes,
Es Ricardo Escobar, mi papi. La voz de Edward en Fullmetal Alchemist y Fullmetal Alchemist Brotherhood. También participó como el prota de Eden's Zero. Y eso sería todo. A ver si algún día me entre las ganas de verme los 4 jinetes del apocalipsis.